Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca historia y como he hecho en 2 podcasts la semana pasada sobre el tema libros, contando cómo empecé a leer, los libros que he ido leyendo, luego he contado también las ferias del libro en las que he estado, experiencias en presentaciones de libros. Pues esta semana lo que voy a hacer en los lunes es hablar sobre libros de historia y lo que significa la historia de los libros. Los libros en la historia es algo básico. Desde que se empezó a escribir, la historia ha sido mucho más completa. Desde la Edad Antigua, textos romanos, cartagineses, egiptos, todo ese tipo de textos nos dan mucho más información. En la prehistoria, los restos que tenemos son por restos arqueológicos sobre todo, entonces, porque no había escritura, entonces es mucho más completo. Podemos conocer vida de las personas, batallas, o sea, conocemos muchísimo, muchísimo más. Entonces, en el tema histórico, la escritura y bueno, el tema de la humanidad, la escritura y la lectura ha sido un avance súper importante. Y a partir de esos libros, que muchos de ellos se han perdido en la historia, la famosa biblioteca de Alejandría y otras bibliotecas que había famosas, por ejemplo, la biblioteca de Medina Zahara, aquí en España, en lo que era el Califato de Córdoba, era en su época una de las más importantes de todo el mundo. Y esas bibliotecas que se han ido perdiendo por unos motivos y otros, y es una pena que se haya perdido todo ese material escrito que tendríamos ahí para consultar. En el tema de historia, los libros siempre ha sido mi manera en la que me he informado de historia principal. Están los museos, están los documentales y otros tipos de material, pero claro, siempre el tema de la historia, siempre un libro te da mucha más información y por eso es mucho más valioso buenos libros. También os digo, he tenido una época. A ver, hay libros, aquí vamos a entrar en un debate, pero hay libros que más que para informarte son como de divulgación, que no están mal, ¿eh? Pero a veces no hay que confundir libros de divulgación y tal con libros más sesudos que te informan mucho más. Pero bueno, la labor de escritores de divulgación que yo consumo y leo bastante también, todos conoceréis, por ejemplo, a Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán es un clásico de este tipo de libros. Muchos llevan el título de Contado para escépticos, la historia de España contada para escépticos, la historia de América contada para escépticos, la Revolución Rusa contada para escépticos. Tiene un montón. Yo os recomiendo que leáis porque te lo hace de forma muy ameno y lo que muchas veces tiene que ser la lectura, porque tú muchas veces, como comenté en el podcast del otro día, si tú coges un libro y es muy sesudo y en vez de darte ganas de leerlo más y más, pues es un libro sesudo que está ahí todo el rato, pues se te quita a veces las ganas. Entonces tú necesitas a veces lecturas ligeritas y que te animen a la lectura. Si tú quieres informarte un poquito de Julio César, pero te lees, por ejemplo, la biografía de Adrián Godowsky, que es un escritor bastante conocido sobre la época romana sobre todo, pues claro, estas biografías que él hace son biografías de miles de páginas. Entonces, hay libros como por ejemplo también los de Breve Historia, que es la editorial Noctulus. Es una editorial que yo recomiendo muchísimo porque son libros muy pequeñitos, pero bueno, pequeñitos, de unas 150 200 páginas, pero las que te resumen épocas enteras, la civilización griega, la egipta, la azteca, la maya, tal rey, tal el Islam, te resume tanto y con ilustraciones y con todo ello, o sea, merece muchísimo la pena este tipo de libros y yo los de Noctilus los consumo muchísimo, los compro, los tengo ahí en colección y es que te dan una información muy valiosa. Entonces, por eso, si queréis ese tipo de información sobre el Imperio Romano o sobre otras épocas, pues recomiendo, por ejemplo, los libros de Noctilus, porque te dan una información muy valiosa. ¿Que os gusta la época de Carlos I de España y quinto del Imperio Sacro Romano Germánico? Pues tenéis los libros ahí que aunque ya las primeras ediciones ya están por ahí descatalogadas, pero siempre se reedita, los libros de Manuel Fernández Álvarez. Es una referencia en este campo. Ha escrito sobre el propio Carlos, sobre Felipe II, sobre Juana de Castilla, también mal llamada la loca, sobre Isabel de Castilla, sobre un montón de reyes de época, los comuneros, o sea,
toda la información que escribió este hombre, pues yo son libros que os recomiendo que leáis. Si os gusta la época de la Edad Moderna y toda esta época entre la Edad Media y la Edad Moderna en España, pues son muy completitos y es lo que digo. Es información completa, porque son libros muy grandes, pero información que no se te hace pesada al leerla. Entonces os recomiendo este tipo de libros. También la editorial Siles tiene una colección muy parecida a la de Noctilus. Estos también son más difíciles de encontrar porque no se hacen actualmente muchos de este tipo, de esta colección. Se hicieron hace años y ahí los podéis encontrar, pero bueno, en bibliotecas los tenéis, que yo los he visto. Y es historia breve del País Vasco, de Japón, de Navarra. O sea, son libros súper completos y que os recomiendo que leáis o que compréis este tipo de editoriales, porque estos libros son para tenerlos y consultarlos. Si hablamos de historia, Alianza Editorial, que tiene unos libritos de historia súper completos. Son libros, muchos de ellos, que no son muy grandes, pero por ejemplo, toda la colección de Isaac Asimov de historia, la historia de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma, de Estados Unidos y de otras fases de la historia, pues todos estos libros de historia, Alianza Editorial fue la que los editó y son muy completos. Y luego tenéis sobre Cartago, sobre tal, de otros autores, y os recomiendo muchísimo estas ediciones. Son libros que no son muy grandes, pero está muy bien hecha la edición, con muy buenas ilustraciones y eso. ¿Y qué más vamos a recomendar de libros e historia? Pues no podía faltar Breve Historia de España, de Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga. Y diréis, ¿quiénes son estos autores? Pues si os digo que son los mismos que hicieron el guión de la docuserie Memoria de España, súper famosa, que la tengo yo en DVD y con su libro y todo, edición coleccionista, pues claro, esos documentales que salió en 2006 o por ahí, salió y que ha durado hasta nuestros días, que nos cuenta la historia de España, pues es lo mismo. Y el libro, mucho más completo, son libros que se venden muchísimo, tiene muchísimas ediciones y es eso, te cuenta la historia de España. También tiene la casualidad que también son de Alianza Editorial, por eso os recomiendo este sello de Alianza Editorial y Historia, porque tienen muy buenos autores y merece muchísimo la pena. Luego también tengo muchos libros y he leído muchísimo de Despertaferro. Despertaferro es una editorial que yo conocí a través del podcast Istocas. Estos podcasts que hacen súper buenos de historia, sobre todo de historia militar. Pues estos Despertaferro tienen libros sobre la batalla de Lepanto, sobre el Cid, sobre un montón de cosas muy completos. Yo los recomiendo muchísimo. Este tipo de libros de Despertaferro son muy completos. Otra recomendación que os quiero hacer, este libro lo he releído una vez, otra y muchísimas veces, es La Guerra de Sucesión de España, de Joaquín Albareda Salvador. Es un libro sobre un conflicto y una época que nos marcó mucho a España, fue el cambio de los Austrias a los Borbones, y realmente creo que no tenemos la noción de lo que la importancia que fue la guerra y todo. Por ejemplo, mucha gente no conoce que el que iba a ser rey, que al final no lo fue, conquistó Madrid varias veces y otros hechos y las batallas y todo lo que pasó. Y os recomiendo este libro porque son unas 500 páginas, pero es súper completo. Hay edición tapa dura y edición tapa blanda. Yo tengo la tapa blanda y es muy completo todo lo que cuenta este libro. Y ya prácticamente para acabar las recomendaciones de hoy voy con Almuzara. Almuzara tiene unas ediciones súper bonitas de historia, sobre todo yo tengo muchísimos libros sobre la época de los íberos, tartesos, Cartago en España. También los árabes tienen unas ediciones súper bonitas con unas ilustraciones muy bonitas y un contenido que vamos, es espectacular todo lo que tienen dentro estos libros de historia de estas épocas. Así que para acabar el podcast de hoy yo os recomiendo eso. Si os gusta la historia o si no os gusta y os queréis leer de un tema, leer todo lo que podáis y no leáis solo de un autor, ¿vale? Yo os recomiendo que aunque digáis, uy, es que yo de Julio César ya he leído o de esta época de la guerra de sucesión ya he leído y hay otro libro, ¿por qué no leo de otra época o tal?
porque nunca vais a perder el tiempo, porque leer sobre el mismo tema, libros distintos, os puede aportar muchas visiones de autores distintos y tal. La historia, aunque creamos que es la misma muchas veces, se puede escribir de otra forma o otra tal. Pasa con la guerra civil, vamos, la guerra civil, que es un tema que, por ejemplo, en muchas podcasts no se toca porque da miedo, aquí lo voy a tocar alguna vez, y el tema de Segunda República y todo ello, todo lo que hay escrito de libros sobre la Segunda República, la guerra civil, en España hay muchísimos libros, que yo tengo algunos, y es que es eso, cada autor da su punto de vista, hay polémica y todo ello, por eso, sobre todo en este tema, leer todos los autores que podáis y sí decir, uy, es que este me dice que los de Franco eran buenísimos o los de otro tal y demás, pues leer todos los puntos de vista y ahí aprendéis y vosotros mismos, que es una de las cosas buenas de la lectura, que si tú lees, te da un punto de vista, pero tú lees unos libros determinados de muchos libros sobre un tema y tú al final te quedas con el punto de vista tuyo personal. No, si te lees de un solo libro, pues al final te vas a quedar con ese punto de vista. Aunque tú tengas tus nociones de historia y todo ello. Así que os animo a que leáis, que os metáis en la biblioteca, compréis libros sobre historia y se puede aprender muchísimo de historia. Así que eso, nos vemos en las bibliotecas, en las librerías, a leer de historia. Traeré de vez en cuando algún libro de historia y alguna recomendación. Nos vemos y adiós.